Quisiera tener ya mismo el honor de presentar a una gloria del ciclismo ecuatoriano, un dirigente deportivo de mucha trayectoria, un personaje ilustre de la provincia del Carchi y de la ciudad de Tulcán, el doctor Nelson Polibio Dávila. El doctor es protagonista de un documental que se va a presentar, que se va a proyectar este próximo 26 de noviembre, agéndese esto, un documental que se va a proyectar de manera gratuita en la sala Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de las Culturas, en la avenida 6 de diciembre y Patria. Libre, por supuesto, hasta llenar el aforo, ¿no? Caballito de Acero es el documental. Caballito de Acero, como su nombre lo indica, hace alusión a la bicicleta. Y la bicicleta aquí tiene una cuna, que es la provincia del Carchi, y por supuesto una capital, que es la capital del ciclismo, la ciudad de Tulcán, de donde es oriundo el doctor, el cirujano, el intelectual, escritor Nelson Polibio Dávila. Qué gusto, doctor, tenerlo por acá, bienvenido, volviendo a las pantallas, no sé después de cuánto tiempo. Bueno, han pasado no tantos años, porque sí he estado presente a veces en algunas entrevistas que han tenido la bondad de hacerme en varios medios de comunicación. Pero ahora un documental, y un documental que buena parte retrata su vida y sobre todo su gestión, porque no es una biografía, sino sobre todo es mostrar un legado para una ciudad y para un país. Así es ese documental recoge lo más importante de la vida mía, pero dentro del deporte. No es fuera de mi vida como vida misma, sino dentro del deporte. Y es importantísimo porque allí se puede observar todo lo que pudimos hacer, que fueron cosas grandes, porque no fue poco lo que pudimos hacer. Fueron cosas muy grandes: organizar vueltas al Ecuador, ir a nivel internacional en toda Latinoamérica, haber internacionalizado el ciclismo ecuatoriano, dejar nuevos hombres con Juan Carlos Rosero, que fue el entrenador de Carapaz, quien lo descubrió en su sector, porque yo ya terminaba también mi periodo y le dije a él: los mejores ciclistas están en el campo, porque ellos están acostumbrados a sufrir del tiempo, la inclemencia del sol, la inclemencia de la lluvia, a comer con dificultad, pero son los mejores ciclistas. Donde no llegan los vehículos, llegaban las bicicletas. Las bicicletas. Usted le dijo a Juan Carlos Rosero que busque esos talentos en el campo, sí, que se meta que suba a la loma, que suba así al páramo, ahí están. Así es, así le dije yo, que tenía que buscar allá, porque ya prácticamente se había perdido toda una generación que yo hice, ya no estaban en esas mismas condiciones, porque se había perdido ya ese impulso que teníamos cuando yo inicié. Pero en el campo siempre encontré que los ciclistas del campo, como Pablo Caicedo, por ejemplo, a él lo sacamos sembrando papas, a una carrera que hicimos en Julio Andrade, puesto botas de caucho, y ganó una clásica en Julio Andrade, con lo cual nos dio la impresión, y a mí sobre todo, le dije al entrenador: este es un gran ciclista, traiga aquí a la federación para afiliarlo, para ayudarlo, para componerlo, para hacerlo un gran ciclista, como fue Pablo Caicedo, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Estamos conversando con el doctor Nelson Polibio Dávila, un ilustre caballero, un ilustre médico, un dirigente deportivo, por eso también nos acompaña a mi derecha aquí en
en la cabina, siempre reconocido en el Carchi, en la ciudad de Tulcán. Este próximo 26 se va a estrenar un documental, como les comentaba, Caballito de Acero. Uno de los protagonistas es el doctor Nelson Dávila y su director es Manuel Zuquilanda, destacado documentalista, un enamorado del deporte. Ya hemos tenido la oportunidad de Manuel recibirlo aquí en este estudio, con tantas otras producciones audiovisuales, muchas de ellas pioneras en este país. Y ahora metido en esta aventura, te subiste a la tierra, te subiste al Carchi. Totalmente, sí. Andrés, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Al doctor un saludo igual enorme, porque no le había visto ya al doctor hace un buen tiempo también. Sin embargo, contentos de poder estrenar Caballito de Acero acá en la capital, porque ya lo habíamos hecho en Tulcán y en varios lugares del Carchi. Claro, me subí al Carchi y me quedé enamorado del Carchi en realidad. Me han nombrado 04. Un 04 honorífico. Un 04 honorario. ¿Cuánto tiempo tomó rodar este documental y cuál fue un poco el espacio, el contexto, los meses, los episodios que se van a ir destacando, que se eligieron? Bueno, el proyecto llega gracias a Ivonne Dávila. Entonces ella llega con la idea de hacer un documental a su padre y también al de la mano de Vilma Granda, una gran cineasta igual y que fue destacada directora de la Cinemateca Nacional. Entonces llega este proyecto y en realidad el rodaje creo que fueron unos 3 meses seguramente de trabajo del rodaje, más igual tiempo, claro. Igual hubo un tiempo así como unos 3 meses también de elaborar, digamos, contar y armar el rompecabezas, ¿no? Obviamente. Entonces trabajamos en eso, se trabajó con mucho cariño en realidad. Básicamente es con mucho cariño y con mucha fuerza, porque hubo muchas, digamos, muchas cuestiones en el camino que las fuimos sorteando, y eso sí voy a estar siempre agradecido con el doctor Dávila y con la amiga querida Ivonne. Hay mucha gestión, doctor, hay mucha gestión que se vio en su momento y que queda, por supuesto, retratada en las páginas. Por ejemplo, la organización de las vueltas ciclísticas. Pero también hay otra gestión que todavía queda ahí, tangible, como la obra física. El velódromo de Tulcán, cuna de los mejores velocistas de este país, no haría, y no sería exagerado en decirlo, fuera de una falsa modestia, que fue una iniciativa y una gestión suya. Así es. Bueno, primero un saludo a Manuel, nuestro gran amigo. Luego, para decir a usted que la gestión mía no solamente fue de carácter deportivo, sino que fue una gestión para poder encontrar los recursos. Yo hice 3 vueltas al Ecuador, pero lo difícil no era lo técnico, por lo técnico lo sabíamos, pero lo difícil era encontrar los recursos para organizar una vuelta. Porque una gran vuelta como las que hacíamos, de 11 y 12 etapas, no pues, de 4. Increíble, ahora, 12 etapas. Hoy no se puede hacer una de 12 etapas. Pero son 3 veces 12 etapas, 3 vueltas al Ecuador de ahora. Yo no me imagino que sea una vuelta de 4 etapas. Siempre para mí fue una clásica. Claro. Las clásicas sí hacía, por ejemplo, Tulcán, Ibarra, Quito, Quito, Ibarra, Tulcán. O la vuelta a la provincia, o bueno, hice clásicas para la Policía Nacional, a donde tuve el acierto en realidad de poder ingresar a los deportistas, a los ciclistas, porque allí tuve muchas ventajas para poder hacer el deporte. Difícil tener a un deportista sin pagarle medio, difícil así tenerlo sin poder comer, sin poder vivir y sin ninguna esperanza de vida hacia el futuro. Entonces tuve el acierto de poner a los mejores ciclistas en la Policía Nacional. Gracias a la gestión, claro, tenía que venir aquí a Quito para
hablar con los comandantes generales y decir pues que este era un nuevo deportista, por ejemplo, de calidad. Es lo que hacen las mejores universidades del mundo, ¿no? Ven a buenos deportistas y los adoptan para que sigan una carrera, para que sigan un camino profesional, pero los siguen acompañando en el deporte. Esto ¿no? en ese tiempo lo hacía la policía. Claro, la policía... Bajo gestión, por supuesto, personal claro, del dirigente. Claro, así es, porque esa fue la única ventana donde yo encontré que podía tener a mis mejores deportistas. Y la policía también me dio facilidades, sobre todo para la cuestión internacional. Nosotros recorrimos toda Latinoamérica, desde Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina. Varias veces, no solamente una, porque llegamos a tener un gran prestigio internacional y éramos invitados, pagados todo, desde los pasajes de avión, 2 vehículos acompañantes, los mejores hoteles, 2 personas que nos colaboraban, etcétera, cosas que son difíciles de encontrar así nomás. Era porque éramos buenos. Por eso es que nos recibían y prácticamente a nosotros a mí no me costaba nada, sino los pasajes de Tulcán a Quito, el hotel aquí en Quito, la comida, etcétera, y el regreso nuevamente a Tulcán. Esas fueron las gestiones que, por ejemplo, permitieron que un gobierno confíe en una inversión para una obra física de una magnitud importante para la época, ¿no? Así es. Años 80, 84, 85 puede ser. Sí, 85. 85, ajá. Yo estaba un poco en mi interior, un poco adolorido, porque cuando íbamos nosotros a Cuenca, los cuencanos ya tenían su velódromo. Ah, mira. Y una vez, inclusive que fuimos llevando, porque como presidente de la Ecuatoriana yo fui llevando todo el equipo de cronometristas, jueces, etcétera. No sé qué pasó, pero a mí me sacaron a piedra del velódromo de Cuenca. Claro, ustedes no tienen. Sí, y entonces yo pensé que... Ustedes tienen ciclista, pero no velódromo. Velódromo, claro. Entonces yo pensé en que teníamos que tener un velódromo. Y me propuse primero hacer un movimiento de tierras con el Ministerio de Obras Públicas en Tulcán, porque eso era una ladera, completamente ladera, y hasta que quede plano. Entonces fíjese, la remoción de tierras, eso fue intenso, y eso lo hice fuera, o sea, fue un primer paso para la construcción del velódromo. Luego, en unas fiestas de la provincia, 19 de noviembre, que ya mismo estaba del presidente León Febres Cordero, y llegó a Tulcán. Era duro, ¿no? León Febres Cordero, era duro, y con todo nosotros hicimos... Duro de tratar. De tratar, claro. Encontramos en él una persona más bien amigable, porque después en el desfile, con un gran cartel que salimos nosotros diciendo: la Ecuatoriana de Ciclismo pide al gobierno de León Febres Cordero que se construya el velódromo para Tulcán. Esa fue la bienvenida, sí. Una exigencia, una obra. Ese era la obra importante, ¿no? Así se movilizaba la gente para así conseguir es. Sus cosas. Entonces ya cuando ya terminó el desfile y todo, entonces nos invitó el presidente al municipio de Tulcán. Estaba Blasco Peña, vicepresidente, y León Febres Cordero. Ya conversamos, ya tratamos con Blasco Peña, que le dijo Julín Bacuán, que también nos colaboró, que me dé dinero para una vuelta, y él le dijo: bueno, le voy a dar para vueltas y revueltas. no solo para una vuelta. Entonces, ya con todo eso ya nos dejó 35 millones de sucres que fueron entregados al municipio de Tulcán. Y desde ahí nace la obra. De ahí nace la obra, se hace la obra con el... ¿quién estaba de alcalde? Bueno, ahí sí nos va a tomar una elección.
No recuerdo. Si ya nos cuesta recordar al presidente y al vicepresidente, no se diga al alcalde. Año 86 es eso. Sí, sí. Es año 86, porque luego el velódromo tiene una remodelación en el 2013, Así pero es. las primeras piedras van en la primera mitad de los 80. Claro. Entonces ya con esos 35 millones construimos la pista y ya estaba hecho la remoción de tierras. Entonces lo que fue es construir la pista. Ya era bastante fácil construir el cerramiento. Construimos 2 camerinos que deberían haber seguido haciendo esos camerinos, porque son el único sitio donde llega el deportista y se puede quitar su ropa. Pero construí también un aditamento de dos grandes salas que están allá sobre la tribuna del velódromo, que eran para la cuestión del ciclismo de altura, el ciclismo internacional de altura. Y entonces yo tuve conexiones con Italia. Italia me mandó con el embajador que le decían la monja rebelde. La monja rebelde. Sí. Me mandó las 10 bicicletas de Italia, 10 uniformes, 10 pares de zapatillas, etcétera. O sea, que me obsequiaron eso, me mandaron una linda historia y una linda relación con Italia esta, ¿no? Porque nosotros también logramos revitalizar el ciclismo en el año 2018 nuevamente en Italia, gracias a lo de Carapaz. O sea, creo que tenemos un vínculo estrecho, un cordón umbilical ciclístico con Italia. Claro, con Italia. El alcalde, me dicen, Jaime Chamorro Guerrón. Sí. Ya están los 04 para refrescarnos la memoria. Sí. Esta radio se escucha más que la ondas carchenses para la comunidad. Así es, está bien. Manuel, estas historias que cuenta detalladamente el doctor Nelson Polibio Dávila, las vas tú sistematizando, las vas mostrando, las conviertes en una pieza audiovisual. No sé cuánto dura y cuáles son los grandes temas de esta producción. A ver, el documental está alrededor de 1 hora más o menos, 60 minutos. Y claro, como el comienzo fue conversar con el doctor, obviamente, leer sus libros también y empaparme de toda la vida del doctor. Entonces, a través de su memoria vamos haciendo recuento de todas sus vivencias, ¿no? Entonces, no solamente es un recorrer, digamos, empezamos como a esbozar, digamos, al ser humano, que es el doctor Nelson Polibio Dávila, y después vamos ya retratando al dirigente, ¿no? La persona, la figura importante que ha sido dentro de la provincia del Carchi. Y claro, ahí con las vivencias, con las ocurrencias, también el doctor ha sido un personaje chistosísimo. En el Carchi todos somos chistosos. Entonces, todos somos. Por eso los cachos de pastuzos. Los cachos de pastuzos los hacemos nosotros. Pues, y son buenísimos. Claro. ¿De dónde va a salir un cacho de pastuzo si no de un pastuzo? Claro. Sabemos reírnos de nosotros mismos. Y claro, Así el doctor cierto. unas anécdotas increíbles, ¿no? También de su vida, lo que vivió en París, también como estudiante también de medicina, ¿no? Y todo esa vivencia se ha ido trasladando, digamos, al proceso de contar justamente con mano de cirujano para ir tratando de ir uniendo este rompecabezas, porque a fin de cuentas hay un montón de personas involucradas y sobre todo las personalidades del deporte que ha ido y fue descubriendo el doctor. Entonces, a medida que él iba reclutando, digamos, lo que estaba contando hace un momento con la Espoli, ¿no? Que tenían el equipo y después salieron muchos campeones sudamericanos y todo. Entonces creo que ha sido una labor muy ardua del doctor y me alegro de haber contribuido un poquito para que su vida se cuente en este documental. Además que, Manuel, hay muchos símbolos en este Tulcán actual, en este Carchi actual, porque hace 10 años no había esas estatuas, hace 10 años no había esos monumentos, hace 10 años no había esas rutas que ahora hay gracias al boom ciclístico del año 18 y 19. Exacto, sí. O sea, llegar por esa ruta, ver todos los carteles que está, Chiles, está
Pedro Rodríguez, ¿no? Hasta llegar hasta cuando está la estatua de Carapaz, es impresionante, pues, o sea, llegar a ver ese tipo de pasión que tiene el Carchi por el ciclismo, ¿no? Entonces de ahí se ve condensado, pues, y también la labor del doctor, obviamente, que es lo que se ha retratado en este documental. Vamos a ver el documental, ¿cómo se llama? El promo, puede ser, ¿no es cierto? Sí, trailer, lo podemos mirar, al menos en esta primera parte, porque, como tú dices, ya se ha estrenado Caballito de Acero en el Carchi, en Tulcán, y se va a estrenar ya en las salas a nivel nacional, empezando desde Quito este próximo 26 de noviembre en la Casa de la Cultura. Y de esto es lo que estamos hablando, esto es lo que vamos a mirar. El Caballito de Acero, que se va a estrenar de manera libre, con algunos protagonistas. Tú ya mencionabas a uno, por ejemplo, Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez creo que rueda mucho en el documental, ¿no? Sí, es un personaje. Igual hubiera rodado Juan Carlos Rosero, pero hay una parte que se ha tomado, se adelantó como un material de archivo, un material de registro que justamente hace un poco de un recuento de la vida de el diario Hoy nos dio bastante publicidad. Sí. Diario Hoy de la época, claro. Sí. Tengo una anécdota con el señor Pepe Navarro, que va a bienvenida. Estábamos bajando de Quito a Santo Domingo, y eso es un camino culebrero, yo creo que hasta ahora, ¿no? Y en una de esas un ciclista voló fuera de la carretera y fue a caer allá al potrero. Entonces yo me bajé y don Pepe Navarro iba conmigo en el Jeep Toyota, además bajando Santo Domingo, era terrible para bajar en el Jeep. Y se baja y también le ve, y ya bueno, un poco lo reanimé, ya lo puse en una camilla, en una camioneta, y lo dejamos en el hospital de Santo Domingo. Y al otro día no sé cómo se llamaba el sector de chistes, dice el doctor Dávila fue a atender al ciclista que se salió fuera de la carretera, y cuando estuvo con él gritó: ¡un médico, un médico! Pepe Navarro, pues, periodista deportivo de larga trayectoria, lo recordamos en Revista Estadio, ¿no? Cuando Revista Estadio era Revista Estadio. Ahí vemos algunas imágenes. Estos son los monumentos, Manuel, ándanos contando. Bueno, ese es el consultorio del doctor, obviamente. El cirujano prestigioso médico. Igualmente la casa. En la calle Sucre, ¿no? La calle Sucre, ahí está justamente Avenida Coral y Paraguay. Coral y Paraguay, ok. Coral y Paraguay. Ahí es donde hacíamos las clásicas. Entonces ahí les hicimos un poco recrear, ¿no? Un poco ahí está justamente el doctor con Ivonne, están en el velódromo. En su velódromo, y gestión directa de su federación. Pero que lleva el nombre de otra persona, que no es la mía. Pero estamos abogando para que lleve su nombre, que es con justicia. ¿Cómo se llama el velódromo? Richard Carapaz. Pero pues sea generoso, doctor. Se ha desprendido. No, yo no. Realmente yo ya con lo que he hecho es suficiente. Me recuerden, no me recuerden. Ahí está justamente el cartel que mencionaba. Ahí está el cartel, ¿no? El cartel. Ahí estoy haciendo las con el que se le pidió a León Febres Cordero que preste un velódromo. Sí. Faltaba más. Ahí está el velódromo. Miles y miles de ruedas, de bicicletas, pero sobre todo niños, ¿no? Porque estas cosas uno se ilusiona cuando ve a los niños que están ahí y están fuera del vicio y más bien están rodando en un velódromo y tienen recursos para hacerlo. Un recurso para hacerlo es esto, una infraestructura. Y también tienen que estar los ciclistas ruteros, porque se necesita velocidad para los remates. Ahí es donde se puede hacer. Ese es el Carchi profundo, ¿no? Los famosos. El Carchi que se mueve en bicicleta. Sí. Parque Central, el antiguo Museo del Ciclismo en la parte de atrás. Que ya no lo tenemos. El antiguo Museo del Ciclismo que estuvo hace apenas un par de años. El que está ahí, justo el niño, así es como ellos entrenan, o sea, como digamos, van en su bicicleta, en su cotidianidad, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es cuando terminó el caballo,
porque el caballo fue un elemento importantísimo. Claro. En la provincia, porque todas las carreteras eran llenas de lodo. Entonces, el caballo fue, me acuerdo, para todo. Prácticamente no había carros, no había autos, no había buses, nada, absolutamente. Y la carreta con el caballo, hace unos 30 años todavía estaba vigente, ¿no? Claro. Llevar el transporte con carreta y caballo. Yo recuerdo estar con carreta y caballo, y Claro. yo no tengo, y ya quisiera tenerla, o llegar a tener la edad del doctor, pero hace apenas 30 años todavía la gente movía su caballo en su carreta. Así es. Entonces la bicicleta reemplazó al caballo, porque es más fácil transportarla, porque podían rodar por cualquier sendero, así sea pequeño. Entonces, sobre todo en el campo, ¿no? Me refiero al campo. Entonces, y como digo, de ahí son los mejores ciclistas. Yo tengo toda la seguridad de que en el campo están los mejores ciclistas del mundo. La invitación está hecha para este próximo 26 de noviembre en la Casa de la Cultura, Sala Alfredo Pareja, hasta a llenar el aforo, ¿no? Que se estrenará Caballito de Acero, el deporte que probablemente le ha dado mayores alegrías en los últimos años al Ecuador, que más alto ha dejado al Ecuador en los últimos años, contando una tradición de décadas a través de un dirigente deportivo. Quisiera solamente decir que... Todavía no nos vamos, mi doctor. ¿Ah? Quisiera decir que nosotros hicimos a los campeones del mundo. Richard Carapaz es quien ha hecho conocer a la provincia del Carchi. La locomotora del Carchi, se dice. Así es. Y Tulcán también es conocida por Richard Carapaz. Es decir, que la provincia es conocida en el mundo por el ciclismo. Y buena parte del Ecuador también. Sí. Usted estuvo en el Tour de Francia, doctor. Usted Sí. estudió en Francia en la prestigiosísima Sorbona. Es un neurocirujano de la Sorbona. Me imagino que tuvo que haber ido al Tour de Francia. Claro, es que yo vivía... Como cualquier carchense que estudie en la Sorbona se va al Tour de Francia. Claro, ¿no? lo que pasa es que yo vivía en el Bois de Vincennes, que es el bosque de Vincennes, Okay. y donde estaba el velódromo a donde terminaban anteriormente los Tours de Francia. Es decir, que yo estaba a 3 cuadras del velódromo y en donde podía ir, yo fui a ver los finales del Tour de Francia. Más luego, claro, se entró a la ciudad y ahora pues se hacen los Campos Elíseos, que es lo más prestigioso que tiene París. Entonces, esa fue la cosa y la imagen de recién vi yo cómo era la imagen y cómo esa transmisión de lo que era una carrera de la moto al helicóptero y del helicóptero al canal. Entonces allí yo ya fui viendo y emocionado, porque yo fui ciclista cuando fui joven. Yo fui ciclista en el colegio. Yo hacía, por ejemplo, un tour con bicicleta rally pesada de acero, con guardafangos, tapacadena, asiento, maletín de instrumentos. La bici de acero, como ahora las hacen de aluminio, claro, son más livianas que el celular. Bomba de inflar, tubular para poder cambiar, parches, etcétera. Entonces iba yo por carretera destapada, que era el de piedra de Tulcán hasta el Capulí, es decir, pasando San Gabriel, pero no por donde es ahora la carretera, sino por el centro de San Gabriel. Y tenía que subir con la bicicleta cargada ese ascenso que hay hasta el parque de San Gabriel, porque como todo es adoquín de piedra y todo, y es una subida terrible, pues imposible subir en la bicicleta, porque no había la carretera, pues todavía, entonces tenía que ir por el centro de San Gabriel, cuando estaba en el colegio, pero eso era otra cosa. Claro, uno en esos años es inmortal. ¿Dónde se ha visto el documental, Manuel? ¿Ya se ha estrenado en algunos lados? ¿Y qué ha dicho la gente? ¿Qué sensaciones le da esta pieza? O sea, se lo estrenó en Tulcán, ¿no?
San Gabriel. En San Gabriel. En San Gabriel. Estuvo, no recuerdo las otras. Huaca. En Huaca también. Entonces, ¿en dónde lo han hecho? ¿En el municipio? no, esto fue en el Teatro en los Lemari. teatros, en el Teatro Lemari de Tulcán. Sí, ahí fue digamos, el estreno. Estuvo presentes, bueno, grandes personalidades del ciclismo, ¿no? Estuvieron los hermanos Pozo, estuvo, me acuerdo, Pedro Rodríguez, creo que también estuvo ahí. Bueno, un montón de personas, Julio Imbacuán, estuvo Darwin Chulde, me parece que también estuvo. Entonces, yo presenté el documental, claro, teníamos un trabajo contra el tiempo también esos días, y cuando se presenta el documental, al final la gente aplaude y yo me quedo como en shock. O sea, me quedé así un poco con el shock de que la gente lo recibe de muy buena manera. Y hay muy bonitos comentarios además. Y cuando me veo retratado, yo también me veo parte de mi vida ahí dando como una ayuda. De repente me sentí como un nudo en la garganta, ¿no? De haber podido colaborar en algo para contar la vida, como digo, del doctor Dávila, pero también contar la vida de la pasión que siente el Carchi por el ciclismo. Que me imagino voy a publicar un libro, llegaste, ¿no? Decía doctor. Voy a publicar un último libro, La historia de la bicicleta. Está escrito. Lo voy a publicar. La historia de la bicicleta en general. La historia de la bicicleta, ¿no? ¿Qué es? No, sí, la historia de la rueda como de la bicicleta. Ajá. ¿Cómo fue que se hizo la bicicleta? ¿Cómo nació la bicicleta? ¿El ciclismo le ha dado más alegrías que la medicina, doctor? ¿O no? No creo, sí. Tuve cosas muy brillantes, muy emocionantes. Yo fui primero cirujano. Después de salir de la universidad, yo estuve 3 años de residente en el Eugenio Espejo. Ajá. Y ahí era de cirugía. O sea, pasábamos 24 horas pasando un día, fíjese, en el hospital, noche y día. Entonces yo aprendí bastante la cirugía y fui a ser cirujano cirujano del hospital de Otavalo por concurso. Y ahí en Otavalo yo hice cosas extraordinarias. Yo operaba de todo, porque sabía de todo. Yo operaba próstatas, yo hacía mamectomías, yo operaba bocios que eran en ese tiempo así, unos bocios así que tenía que hacerlos en 2 tiempos, es decir, ahora la mitad y la mitad después de 3 meses, porque eran grandísimos. Y los bocios tienen una irrigación como usted no se imagina, es como una esponja. Es decir, que entonces yo me cansé realmente de lo que era la cirugía general. Me salieron callos en los dedos. Claro. De tanto ejercer la cirugía. Y entonces dije, a mí me gusta ser neurocirujano, lo más alto de la cirugía en el mundo y en cualquier parte. La neurocirugía es una cirugía del cerebro, es una cirugía de la columna, es una cirugía de la médula, es una cirugía que a usted le dan emociones, le dan estremecimiento, le dan todo a uno. Y en eso estuve, eso me gustaba. Y así lo hice. Neurocirujano en París, en la Sorbona. En la Sorbona de París, así fue. Te decías finalmente, Emanuel, cuando uno llega al Carchi, quizás cuando llegaste la primera vez para este trabajo, ya ibas percibiendo de que hay mucha bicicleta, ¿no? Uno llega a Tulcán, está por la Panamericana Norte, va entrando a San Gabriel, a Julio Andrade, y ya hay o estos ciclistas que van solos, o generalmente los grupos que van acompañados, e incluso más común los equipos, porque ya están los equipos de las propias escuelas que uno va viendo, ¿no? Niños, jóvenes, adultos. Sí. Y seguramente ahí ya entendías de qué se trataba esta idea. Por supuesto, claro. O sea, a mí lo que más me llamó la atención justamente fue eso, ver grupos. Exacto. Pero no eran grupos aquí de A2, de A3, no, grupos de 15, 20 personas. Y no uno, sino muchos grupos en la ruta, avanzando, entrenando. Obviamente mucha gente también lo hará por hobby o también por la gente del campo también trabaja con sus bicicletas. Entonces era como ver tantas bicicletas juntas, o sea, es como
no es tan habitual ver aquí en la ciudad, y eso que hay una ciclovía y todo, pero que no se la utiliza mucho. Y ver así en la ruta, ver muchos grupos de ciclismo me llamó muchísimo la atención. Entonces creo que eso es algo que también se tomé en cuenta para poder grabar eso y ponerlo dentro del documental. Y ver que la provincia en realidad siente esta pasión, es una cuestión de pasión. El doctor me contaba igual las llegadas, digamos, de las vueltas ciclísticas a Tulcán y toda la cuestión, salir gente. Yo estuve presente una justamente en el Parque Central, que llegaban, bueno, estaba Carapaz, justamente llegó, pero la gente sale, pero, o sea, yo me quedé realmente admirado, o sea, porque había muchas personas. Es como cuando la gente el que no sale se para en la ventana, por último. Exacto, es como cuando la gente aquí en Quito recibe la selección de fútbol, ¿no? Claro. Entonces así, más o menos me pareció. Pero esto de acá era como, en realidad el ciclismo sí nos ha dado muchas más alegrías, ¿no? Tengo una anécdota de la primera vuelta. ¿La primera vuelta que usted organizó? No, yo acompañé. De la primera vuelta que se hizo. Okay. El doctor fue como médico ahí. Yo fui como médico acompañando a los hermanos Pozo y otros 2 ciclistas más. La anécdota que le iba a contar ¿cuál era? La primera vuelta. Lo que pasa es que nos estaba contando Manuel que salía mucha gente. Que se agolpaba la gente. Que se agolpaba la gente. En los parques. Ajá. Ah, sí. Me imagino ya recuerdo. El árbol, me imagino. Era cuando, sí. La cosa es que fue tanta gente al parque, porque a nosotros nos dieron avión de aquí de Tulcán a Ipiales, porque el aeropuerto estaba dañado. Fuimos a aterrizar a Ipiales. En Ipiales llenaron, pero casi todo lo que es el área de llegada del avión, llegaron todos los tulcaneños a rodearnos y a avivarnos y a cogernos, y a coger a los ciclistas y montarlos y subirlos en los hombros, etcétera. Y cuando llegamos a Rumichaca, ahí nos pararon, nos pusieron corona de laureles. Y cuando ya llegamos hasta el parque, al parque que se llama, bueno, el parque que está al norte, el parque en Ipiales. No, aquí en Tulcán. Ah, el Parque Ayora. El Parque Ayora, claro. Nos bajaron al inicio del Parque Ayora para que transitemos por tierra. Entonces fuimos hasta la unión de las 2 calles, claro, y regresamos al Parque Central. Distancia. Y entonces en todas las casas nos echaban flores, serpentinas, gritos, bueno, era una locura. Y cuando llegamos ya al Parque Central, entonces ya vinieron los discursos, pero éramos largos, porque todas las instituciones querían estar. Todos querían figurar. Claro, y por lo menos entregarle una bandeja de las bandejas que ahora hay. Cualquier cosa que un mote, un cuy, una papa. Entonces, pero había un discurso. Sí, es un clásico, esas cosas siempre pasan. Un discurso, y entonces la gente se subió, trepó a los árboles, porque no podían ver todas las cosas. Se treparon al árbol y se cae el árbol. Oh. Y estaba hablando el que hizo nuestro himno a Tulcán, el profesor... se cae el árbol en el Parque Ayora. Sí, se cayó el árbol. Y estaba hablando el profesor Castro Escobar, Gilberto Castro Escobar, autor del himno a Tulcán. Okay. Y entonces, en ese momento que se cayó el árbol, dijo: hasta los árboles inclinan sus ramas para recibir a los campeones. Hay muchas áreas. Si uno quiere divertirse, tiene que pasar por Tulcán. Gracias, doctor Dávila, Nelson Polibio Dávila. Esperamos verlo en el estreno del documental este próximo 26 y que todo este legado siga siendo reconocido, siga siendo recordado, porque es mucho lo que se ha trabajado y
y esto debe ser aprovechado, ¿no? No se trata de reconocimientos de los nombres, sino sobre todo de que una provincia, que un país sigan disfrutando del trabajo de sus mayores, de sus padres, de sus abuelos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. También un saludo a la audiencia, especialmente en Carchi. Este ha sido un momento de inmensa satisfacción, de un recuerdo de lo más emocionante que tuvimos en el ciclismo, de lo más emocionante de mis 4 años en París, de mis 4 años haciendo la neurocirugía, que me ha apasionado siempre, y de mi vida, que se va a que contar, ha sido siempre de esfuerzo. Y que se va a contar mejor en el documental. Este es solo una probadita, Manuel, sí, de las cosas que se van a contar con muchos protagonistas y con muchas locaciones y con mucho de la provincia. Bueno, sí, esperemos que la gente acuda, pues está cordialmente invitados a la Casa de la Cultura, a la Sala Alfredo Pareja Descanseco. Sobre todo para que vayan a disfrutar de este documental, que resume lo que es, se llama Caballito de Acero. Justamente me decía que explique más o menos por qué se llama Caballito de Acero, ¿no? Entonces era porque igual, o sea, las cuestiones estas del caballo, del carchense, de este ser noble, ¿no? De este ser noble que tiene que transformarse ahora en el Caballito de Acero, que justamente son las bicicletas. Ya, y ojalá venga una segunda entrega. El Gran Caballito de Acero, El Gran Caballito. Por el Gran Caballo de Acero. Por cierto. Aquí con el doctor Nelson Polibio Dávila, Manuel Zuquilanda, este próximo 26 son 2 de los protagonistas de Caballito de Acero, el documental que retrata buena parte de la historia del ciclismo en Tulcán, en el Carchi, por supuesto, en Ecuador. Gracias, una buena tarde. Muchas gracias.